el momento que nos constituimos en este museo, varios estudiantes académicos, y algunos que ya eran muy conocidos, para abordar los temas de los estudios andinos. Entre ellos, por supuesto, estaba Thierry Saint, ¿no? Y era un momento muy, muy especial, porque en 1980, si se acuerdan, el contexto político del país era muy especial. Era el momento donde había una inestabilidad política tremenda, había las amenazas de un golpe de Estado. Justo en ese momento estuvimos aquí en este museo. Yo llegaba de Nueva York, de la Universidad de Columbia. Rosana estaba llegando de París, justo en ese preciso momento también, y llegamos a trabajar aquí juntos en este museo, y en ese momento lo conocimos a Thierry Saint. En cuanto vio Bolivia, se enamoró de este país, por su ecología, por sus montañas, por esa variedad. Él decía, he venido con el afán de conocer a este país, porque tengo la impresión de que Bolivia esconde algún secreto, ¿no? Y mi afán es conocer ese secreto. Él quiso estudiar a los guaraníes. Bolivia le estimuló tanto que se inscribió en la carrera de historia en París e hizo sus estudios y defendió su tesis, si no me equivoco, sobre los guaraníes. No era un historiador de archivo, de verlo nomás con archivo y nada más que archivo, sino que quería tener la vivencia de la gente que escribía los documentos. Pero una vez yo me acuerdo que yo fui por allá, por detrás de alguno de los cerros del norte de La Paz, y de repente me encuentro un tipo mochilero que solo iba caminando por allá. Thierry, ¿qué estás haciendo aquí? Y él se estaba haciendo a pata y solo, con su mochila, todo el recorrido desde, creo que se llama Consata, un pueblito que está por allá abajito, quizás me equivoque, que está medio camino de Charazani, por allá abajito. Quería irse hasta la mina de no sé dónde y de allí llegar a la cordillera por el otro lado, porque sabía que esto era el recorrido que hacía aquí la gente y lo quería vivir él solito. Quizá la anécdota que podía representar este periodo tan peculiar del 80 fue más o menos, ha de ser en julio o agosto, a un mes más o menos del golpe de Estado de García Meza. Nos constituimos en la Academia de Ciencias con justamente Alberto Crespo y muchos historiadores y antropólogos, en la que tenía que dar justamente su charla Thierry Saint. Lo invitamos a que dé la charla aquí en el Museo Nacional de Etnografía, pero como teníamos los espacios muy pequeños, nos fuimos a la Academia de Ciencia. Y ahí estábamos sentados en una mesa grande y Thierry Saint estaba en la cabeza dando su ponencia con sus notas, y de repente escuchamos unos ruidos que subían por las gradas, unas personas que subían con mucha prisa, y de repente nos encontramos que abren la puerta de la sala donde estábamos y eran un grupo de paramilitares. Y ahí no tenía otra que levantarse. Levanta Alberto Crespo y dice, disculpen señores, pero yo soy, si no me equivoco en ese momento, era el director del Archivo de La Paz. Y dijo, miren señores, pero aquí somos un grupo de académicos, estamos en una charla del señor Thierry Saint, que viene desde París, y además está aquí al lado mío el señor embajador de Francia. Y por supuesto se dieron cuenta de que efectivamente cometieron un gravísimo error. Thierry era un hombre brillante, además de fascinante. Yo creo que es una de las personas más fascinantes que yo he conocido. Y tenía un gran sentido de humor, tú te debes acordar si lo has conocido. Sí. Y nos ha dejado también un aporte importantísimo con otro punto de vista, con otra perspectiva de cómo leer lo que los pueblos indígenas dicen o lo que los propios documentos que quedan dicen. Cuando presentó su libro Aba y Caraí sobre los chiriguanos, que es un libro hermoso, que escogió el color del paraíso. La tapa tiene que tener ese verde, nos decía, ese verde esmeralda, que es el que, como se imaginaban ellos, que era el lugar que iban buscando la tierra sin mal, debería ser así.
dijo, él yo creo que ya sentía o ya sabía cómo estaba, ¿no? Nos dijo, esta obra tenía que sacarla, tenía. Entonces el último tiempo me imagino que él vivió un poco con no sé, pues debe ser, no sé si un regalo o algo terrible, cuando uno sabe que ya se va a ir de esta vida, preparar su partida, dejando su mejor trabajo, sus mejores reflexiones, y así lo hizo Thierry Seña. Cuando ella llegó aquí, pues formalmente se tienen que hacer todas las formalidades ante el Ministerio del caso, porque decían que no se podía hacer investigación si uno pasaba por eso, ¿no? Y fue a la Dirección Nacional de Cultura, no sé cómo se llamaba la oficina, y digo, no, ya, y preguntó, ¿y qué tengo que aprender? Claro, si esto de pues tiene que aprender quechua. Llegó allá y encontró que la gente hablaba aymara. Y es un dato interesante porque Uncía, la parte urbana de Uncía, de Ayagua y eso, es más quechuista. Olivia era una persona muy alegre, o sea, siempre estaba alegre y además era una persona muy optimista, ¿no? Le gustaban mucho las fiestas, le gustaba mucho tocar el violín. También hay anécdotas de que ella visitaba constantemente a un párroco amigo de él en Uncía durante su trabajo de campo y llegaba cansada con su kepi y cargada de su violín. O sea que hasta en el campo Olivia tocaba el violín. La música siempre le encantaba la música y entonces el violín nunca lo soltaba. Y yo le he escuchado algunas veces el violín también en momentos que nos hemos encontrado y eso, ¿no? Pero dice, me lleva ya todo medio con todo el trotar del día y todo eso, y mugre y todo eso, ¿no? Con su violín. Para mí, para Ramiro, para muchos de mi generación, fue una especie de amiga profesora, ¿no? Amiga profesora en el sentido que no es precisamente de nuestra generación, era un poco mayor que nosotros, pero al mismo tiempo ya había escrito, ella ya era profesora cuando nosotros estábamos empezando, habíamos terminado nuestra carrera y estábamos empezando a escribir nuestras tesis. Entonces la relación que tuvimos tanto con Olivia como con Thierry es esta relación entre de admiración frente a un gran maestro, pero también de una amistad un poco especial, porque esa propia admiración a veces no te deja acercarte totalmente. Tenía la capacidad, como te digo, de poder escuchar a los demás y era una persona obviamente muy sensible y muy humana y muy comprometida con los procesos sociales en Bolivia, que de alguna forma también se manifiestan en sus publicaciones. Siempre hay un compromiso por los pueblos indígenas, un compromiso por el oprimido. Si vemos los documentos del siglo XVI, hay quejas constantes de que los indios no quieren asistir a la misa, no quieren ir a oír la misa, como dicen, sino están refugiados en sus huaicos y quebradas, ¿no? Que no son tan entusiastas como deberían ser, lo cual lleva en algunas partes de los Andes, no tanto en Bolivia, pero en el Perú, a las famosas extirpaciones de idolatrías, ¿no? Un intento muy intenso de crear buenos cristianos, de eliminar, de extirpar, de sacar las raíces de cualquier elemento pagano, precristiano, de la devoción a los dioses precristianos, llamados muchas veces diablos o demonios, ¿no es cierto? Para mí Olivia fue muy importante y recuerdo dos de sus grandes trabajos que me marcaron profundamente y seguramente marcaron toda una generación aquí en Bolivia, ¿no? Primero es un trabajo sobre la economía étnica, pero otro trabajo al cual yo quisiera referirme es justamente el de los diablos y las almas y de los muertos, ¿no? Ella, recuerdo en alguna conferencia, decía que cuando había llegado al norte de Potosí, ella siempre decía que venía del otro lado del mar, ¿no? Y que ella había llegado y que se podía llegar por barco y hacía referencia al mar, etc., ¿no? En realidad la gente en el Ayllu y Laymi del norte de Potosí pensaba que ese otro lado del mar era justamente el lado de los muertos, el lado de las almas, ¿no?
Y ella dedicó un artículo y un capítulo también de uno de sus libros al tema de la exploración justamente de la relación entre las almas, los muertos y la fertilidad. La mayoría de sus amigos en Bolivia, o los más cercanos, son intelectuales aymaras, que son los que más la recuerdan, entre ellos Esteban Ticona, Carlos Mamani, Donato Ayma, por nombrar algunos, con los que ha mantenido una muy estrecha relación durante toda su vida. Seguramente creada esta relación y esta amistad de que Olivia compartía con ellos sus necesidades, sus inquietudes, sus ideales, y por eso es que la gente la respetaba tanto. Y hay un detalle que a mí me parece encantador, porque fue allá y la gente empezó a recordar a la Olivia, allá por Morocomarca, ¿no? Y lo que decían de ella, dice, pobrecita, mira, ha venido aquí, está aprendiendo nuestra lengua y todo eso, no tiene quien le ayude, la tendremos que ayudar, pobrecita, ¿no? Sí, y que la recibían como una chica audaz que iba a vivir con ellos, y entonces la ayudaban, incluso no tendrá quien le dé de comer, no tendrá tal cosa. Es decir, que ella, que es por su ascendencia y todo eso, pues estaba vinculada con la alta esfera de la iglesia anglicana y la corona allá. La familia suya era una familia importante, ¿no? Y entonces, que llegaba con todos los recursos y eso, pero que cuando la ven allá, la recogen como una pobrecita que no tiene a quién ir, ¿no? Entonces me gusta pensar también cómo Olivia nos ayudó a ver la muerte de otra manera, a ver que la muerte es la vida, que los muertos pueden convivir con nosotros, que los muertos son la fertilidad y que la muerte no se explica, ¿no es cierto?, sin la vida, y es parte de la vida. Entonces Olivia está con nosotros porque es también parte de la vida.